Hablando de ambición, Fulvio Pagani le dio una cachetada a quienes pensaban que estaba frente a la Fundación Mediterránea por una cuestión de chapa. Quiso despegarse de las que tiene el ex ministro Cavallo y cometió el error, entre comillas, de pretender devolver al Instituto de Investigación Económica y de la mano de un economista irreprochable como el doctor Héctor Paglia, el continuar siendo generador de análisis y estadísticas que, discutidas o no, marcó un perfil en el estudio económico y provincial y nacional. Se priorizó la continuidad, al menos por ahora, que apoya las intenciones políticas de su mentor, es decir, de Cavallo, o lo que sería mucho más grave, aun si esto se llega a confirmar, de minimizar su influencia por intereses creados de Cavallo en Buenos Aires. Además, pone blanco sobre negro los intereses mezquinos de pseudos empresarios, cuyo protagonismo pasan por una obtusa presencia circunstancial. ¿Qué sucederá ahora? ¿Quedarán muchos con la luz prendida o habrá algunos que querrán pasar a la historia dejando a oscuras el pasado y prender una nueva? Creo que esto recién comienza. Bien, y este momento del programa va a estar dedicado a la política económica, pero antes de eso, quería hacer una referencia a un tema que fue una de las noticias de esta semana, y concretamente fue la renuncia del empresario Fulvio Pagani a la Fundación Mediterránea de Córdoba, el retiro de Arcor y de otras empresas, cuando Fulvio Pagani se encuentra con la imposibilidad de reunir el consenso necesario para llevar a cabo un proyecto de transformación de la Fundación Mediterránea, según lo que se pudo conocer en las noticias y en el comunicado que se dio a conocer a propósito, sobre todo un proyecto tendiente a fortalecer un perfil más de tipo independiente, más científico, profesional, si caben los términos, de una institución que, según él, según se presenta públicamente, debía estar más ocupada al análisis de los temas económicos y sociales de la Argentina, pero desde esa perspectiva, cuidando mucho más entonces esa independencia o imparcialidad, por llamarlo de alguna manera. Y se retira entonces Fulvio Pagani de la Fundación Mediterránea, un tema que es muy importante porque ustedes saben que es un apellido además de estar ligado a la historia de la economía de la provincia y de uno de los grupos económicos más importantes del país, no solo se trata de un ex socio de la Fundación Mediterránea, sino que es un apellido que está vinculado con el origen de esa institución, con la fundación. Una de las personalidades que encarnaba ese proyecto de Fulvio Pagani, que debía contribuir a llevarlo a la práctica, era el economista Héctor Paglia, de un proyecto que, por lo menos hasta el momento, no pudo ser. Y Héctor Paglia está con nosotros, yo le agradezco que haya venido, doctor Héctor Paglia, al programa de hoy. Y el motivo de su presencia aquí es, bueno, es conocer o asomarnos a sus ideas en materia de política económica, ¿no? Entonces yo le iba a proponer a los televidentes y a usted dividir la conversación en dos partes, ¿eh? Una parte en la que yo le pediría que se refiera haríamos una suerte de panorama nacional de la Argentina, y en esta primera etapa, en esta primera parte, hablar de la situación de Córdoba. ¿Cómo está viendo usted desde una perspectiva económica, desde luego, a la situación de Córdoba en este momento? Bueno, buenas noches, Alberto. Buenas noches. Le agradezco la invitación. Córdoba yo creo que está presentando un panorama más que interesante para el análisis económico. Fundamentalmente, si tenemos una visión amplia de lo que se ha puesto en marcha a partir del cambio de gobierno. ¿Por qué digo una visión amplia? Porque quizás lo que más impacto haya tenido en la opinión pública, porque precisamente afectan a los bolsillos de la población, es la rebaja impositiva. Pero si bien este puede ser un eje central de la política económica en Córdoba, yo lo que visualizo es un programa integral cuyo análisis y evaluación hay que hacerlo con mucho cuidado y con mayor profundidad que el simple hecho de decir Córdoba impuso algo novedoso o está poniendo en marcha un experimento novedoso que es bajar impuestos. Este plan, ¿y por qué lo defino como un plan? Porque precisamente a partir de este eje de reducción impositiva funcionan otras políticas o otros elementos de política económica
así como son las políticas activas orientadas al empleo, las políticas activas orientadas al subsidio de tasas de interés para determinados sectores de la actividad económica, y también un paquete de leyes denominadas genéricamente como las leyes del nuevo Estado, que introducen o, digamos, plasman en un cuerpo legal sistemático la relación del ciudadano con el sector público por un lado, y por el otro lado todo el capítulo vinculado a las reformas estructurales que hacen a las privatizaciones y a las concesiones de lo que hasta ahora son empresas o actividades desarrolladas por el Estado. De ese conjunto de medidas, de la puesta en marcha de ese conjunto de medidas, tendrá que existir o surgir una nueva definición del Estado provincial. Es decir, ¿qué tamaño de Estado vamos a sufragar los cordobeses para permitir que haya una relación armónica y que no exista un déficit en las cuentas públicas que luego hagan caer en el fracaso todas las medidas vinculadas precisamente a ese eje central que es la reducción impositiva? Creo que se ha transitado en este primer año de gobierno con un muy buen manejo comunicacional las primeras medidas. Queda todavía un gran capítulo en cuanto a las reformas estructurales, y recién a partir de allí vamos a poder hacer una evaluación seria y profunda de cuáles son los resultados que tiene este programa económico. Lo que sí sería importante, y creo que en los últimos días ha habido un avance por parte del gobierno, es que la información de la evolución de los parámetros que permiten medir la evolución del programa económico estén en tiempo y forma disponibles para su análisis. Concretamente me refiero a la cuenta de ejecución del presupuesto del primer trimestre, que recién en estos días hemos tomado conocimiento del análisis pormenorizado del mismo, y donde a partir de allí quizás nos hubiera gustado a los economistas una mejor explicación de ciertas imputaciones y de ciertos cálculos que no nos hagan sospechar en lo más mínimo que pueda haber lo que se ha puesto de moda últimamente en el sector público, que es la contabilidad creativa. Claro. Es decir, que realmente esos números reflejen la realidad. Claro. Doctor Paglia, ¿qué incidencia tiene en la posibilidad de poner en marcha este programa en Córdoba, cuyos resultados evaluaremos en el tiempo correspondiente, como señalaba recién? ¿Qué incidencia tiene en esto la herencia recibida? Bueno, yo escucho últimamente, no solo a nivel provincial, sino también a nivel nacional, digamos una suerte de imputaciones cruzadas con respecto a lo que es la herencia recibida. Creo que acá no rige la ley civil de recibir la herencia con beneficio de inventario. Y quien está dispuesto a ejercer las máximas responsabilidades en la administración de la cosa pública sabe que va a encontrar cosas encaminadas como otras que no lo están en el grado que le gustaría que lo estuvieran, y que por lo tanto tiene que poner todo su empeño y dar la respuesta a partir de que asume el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos hacer referencia a lo que viene del pasado porque no podemos negarlo al pasado. Tampoco podemos creer que todo lo pasado fue mal hecho o todo lo pasado está bien hecho de acuerdo al prisma del cristal con que lo miremos. Pero sí, quien gobierna tiene la responsabilidad ineludible de dar respuesta a lo bueno y a lo malo, ratificando lo bueno, profundizándolo y corrigiendo lo malo. Entonces, no creo que en el análisis debiera entrar como un factor fundamental lo que en materia política, le aclaro, no soy un político, soy un técnico, llaman la herencia. Vamos a hacer una pausa ahora, le digo a Francisco Luján, y cuando volvamos le propongo al doctor Héctor Paglia abordar ya el capítulo, bueno, cómo se puede observar la situación del país. Con todo gusto. Ya volvemos.
Bueno, estamos hablando de la situación nacional ahora con el doctor Héctor Paglia. ¿Cómo está viendo el panorama hoy de la Argentina, doctor? Bueno, yo lo estoy viendo en un grado creciente de optimismo, en el sentido de que yo creo que en este ejercicio de ejercer el gobierno y de diseñar políticas y de poner en marcha medidas, indudablemente el gobierno nacional insumió una primera etapa en donde, bueno, un poco lo que hablamos en el bloque anterior, dijo, a ver, ¿cuál es la herencia? ¿Qué es lo que tengo? ¿Cuál es la situación? Y dentro de los frentes que tengo que atacar, ¿cuál privilegio? Y fue muy claro, voy a privilegiar el equilibrio de las cuentas públicas, voy a privilegiar la problemática del déficit, porque fue esclavo de sus propias palabras. Es decir, el gobierno nacional tuvo muy claro y muy acertado en el diagnóstico. Sí creo en lo personal que equivocó la forma de transmitirlo, pues lo transmitió con una visión apocalíptica del tema, lo cual hirió la confianza de los operadores económicos y puso en el tapete el problema del déficit que había alcanzado niveles realmente insostenibles para el esquema de convertibilidad. A partir de allí hubo una serie de medidas encaminadas a corregir esto, que le dio resultado al gobierno. O sea, los pocos que creían que el gobierno iba a cumplir con las metas del primer semestre fijadas con el Fondo Monetario Internacional, encontraron su razón de creer en el resultado final de estas medidas. Pero sí, indudablemente sigue sin aparecer el programa de mediano y largo plazo que dé la confianza suficiente, y hoy lo vemos, es tema en los diarios especializados del día de la fecha, la problemática de que Argentina no crece, de que la economía argentina sigue estancada, sigue agravándose el problema del desempleo y seguimos en una gran distorsión en el esquema de precios relativos, producto quizás de el ancla que se tomó allá por el año 1991 cuando se estableció la paridad para la caja de conversión o el sistema de convertibilidad. Creo que esta es la asignatura que el gobierno debe estar estudiando muy seriamente porque fíjese qué paradoja, por un lado encontramos una economía estancada en un proceso deflacionario en donde los precios caen como consecuencia de la recesión, pero por otro lado tenemos servicios públicos y tarifas de servicios de las empresas privatizadas, indexadas por el índice de precios de los Estados Unidos. Esa es la herencia, doctor. Es la herencia, son las cosas que yo digo que más que denunciarlas hay que corregirlas con energía y en un plan global. Claro. Y ahí hay que corregirlas rediscutiendo, yo no sé si contratos o cláusulas de contrato, evidentemente va a haber que discutir porque eso está en contratos, ¿no es cierto? Esto está en contrato y yo creo que hace a un elemento muy delicado por el cual todavía la Argentina se la mira con cierta desconfianza, que es precisamente la seguridad jurídica. Pero estoy convencido de que si el gobierno diseña un programa de mediano y largo plazo, donde todos los componentes estén definidos hacia dónde van, este componente, que es precisamente el que hemos señalado como arquetípico, como ejemplo, va a tener plafón para ser discutido con las empresas, porque ninguna de las empresas que se ha hecho cargo de los servicios privatizados, que son bienes no transables, es decir, no exportamos el agua corriente, ni teléfono, ni peaje. No exportamos el servicio de peaje. Esas empresas están convencidas de que deben ayudar a que la Argentina crezca y que los individuos que hacen el consumo interno tengan capacidad de mandar estos servicios. Entonces sería suicida pensar que se van a encerrar en un esquema que fue válido a lo mejor al momento de que se redactaron los pliegos para privatizar y los contratos correspondientes, pero que hoy indudablemente están a contramano de la realidad económica del país. Usted sabe, yo escuché a productores agropecuarios, Federación Agraria, por ejemplo, que decía esta semana sobre la cosecha gruesa récord en Córdoba, ¿no? Sí, cosecha récord, pero los márgenes de rentabilidad son mínimos. ¿Por qué? Y marcaron estos componentes, mire, como límites, ¿no? Primero, el tema del cambio, ¿no es cierto? El atraso cambiario para ellos, por un lado.
Segundo tema, la presión tributaria que dicen que sigue siendo alta, a pesar de que incluso en Córdoba hubo rebajas desde hace rato, pero de todos modos sigue siendo alta. Y después citaban otros 3 componentes más que los anoté. Eran combustibles, peaje y comunicaciones. Exacto. Sí, digo, no es solo el Estado el que tiene que corregirse y aplicar políticas activas, sino que evidentemente el mercado también tiene que adaptarse a una realidad, ¿no es cierto? Seguro. Aparte, esta dicotomía Estado versus privado no existe, es anacrónica. No, que a esto nos llevó. Indudablemente que si exacerbamos cualquier tipo de extremo, vamos a perjudicar Claro, en definitiva es al país. claro. Acá tenemos experiencia y hace poco la estuvieron exponiendo acá en Córdoba de cómo colaboró el sector privado con el sector público en Inglaterra hasta Claro. para hacer esa monumental vía de comunicación con Francia y cómo han ido desarrollando una serie de proyectos conjuntos en donde el mismo sector privado facilita a sus técnicos para que el Estado pueda desarrollar con eficiencia los servicios públicos que están coadministrados. Acá la suerte del Estado está atada a la suerte de los privados y viceversa. Si no hay un amalgamiento que permita definir qué país, qué modelo de país queremos en este sentido, indudablemente que vamos a seguir aplicando parches coyunturales que un día nos va a encontrar al borde de un precipicio. Doctor Paglia, yo entiendo que explicarle economía a la gente es muy difícil. Digo a los públicos masivos. Usted a una persona en particular, por pocos conocimientos que tenga en economía, se le puede explicar, y de hecho lo está haciendo conmigo, y yo estoy entendiendo mínimamente, ¿no es cierto? Pero digo, a los grandes públicos es muy difícil explicar. Entonces yo entiendo que los gobiernos tengan déficit en eso. Ahora, ¿usted no cree que están más o menos sentándose las bases de un proyecto de país hoy en la Argentina? Yo creo que Argentina... Digo, se está planteando un rumbo, Yo creo que si nos remontamos a 17 años atrás, Argentina ha avanzado muchísimo. Un poco lo escuchábamos en el primer bloque de este programa. Argentina tuvo primero que afrontar la titánica tarea de recomponer sus instituciones democráticas. Después tuvo que afrontar cómo insertarse en un mundo que venía cambiando a una velocidad supersónica para un país que caminaba todavía con máquina diésel, digamos. Entonces, a partir de allí hubo numerosas desviaciones. Nosotros lo vemos y eso tiene un costo económico en materia de transparencia, en materia de corrupción, en materia de aquellos costos que no están explícitamente dichos, pero que están implícitamente introducidos en el esquema y en la dinámica económica. Creo que precisamente a partir de ahora, Argentina está en condiciones de elaborar, por eso insisto tanto, en un programa de reforma de mediano y largo plazo, que hagan a un nuevo sistema tributario, a un nuevo sistema y concepción del gasto público, en donde realmente la dispersión que existe hoy en los programas de nuestro presupuesto no sea tal, que realmente haya una auditoría y un contralor de dónde van los dineros de la población a través de los impuestos, una nueva conciencia tributaria y un mecanismo de incentivos, de premios y castigos, no solo a la eficiencia fría que marca una acérrima política de ultraliberalismo de mercado, sino a la eficiencia que tiene la economía en su conjunto, en donde debe introducirse el factor social. Claro, ver no solo el balance de cuentas, sino el balance social. Exacto, el sistema en su indudablemente. conjunto, no separarla la economía, claro. De nada nos va a a servir exhibir muy buenos números macroeconómicos si nosotros tenemos a nuestro costado gente que va quedando permanentemente marginada del sistema económico sin posibilidad de retorno. Es decir, acá hay una actividad de conjunto que no es solo responsabilidad, así como decíamos recién, entre el sector público y el sector privado, no es solo responsabilidad de los economistas y los políticos, sino también de los sociólogos y de todos los sectores que hacen a realmente definir un perfil de país. Doctor, este gobierno ha hecho una apuesta muy fuerte por el Mercosur. Por integrarse fuertemente con Brasil, profundizar el Mercosur y ampliarlo. Se trabaja mucho con Chile. ¿Usted esa orientación cómo la ve?
Yo creo que es la correcta. Acá hay una realidad. Los países del cono sur ya han perdido prácticamente lo que es el mercado de la Comunidad Europea, por causas que deberíamos analizar y tendríamos todo un programa para hacerlo. Pero el mercado americano es precisamente el NAFTA. Y en el NAFTA, para poder sentarse en cierta condición de paridad en la discusión, no lo puede hacer Argentina sola, tenemos que ir hacia los bloques, pero sí tenemos que lograr coordinación, no solamente en las medidas macro, porque acá parece que lo único que se discutiera es cuáles son las políticas macroeconómicas o las medidas macroeconómicas que toma Brasil, que toma Argentina, que toma Paraguay, que toma Uruguay. Es decir, cuánto va a tener de déficit fiscal, cómo va a manejar sus cuentas públicas, cuál va a ser la tasa de cambio. Acá tenemos que llegar a un acuerdo del modelo de país que queremos. Es decir, hasta dónde nosotros vamos a estar definiendo políticas que hagan a la defensa de la industria nacional, de los mercados locales, con la misma magnitud que lo hace Brasil, y que en esto es donde mayores enfrentamientos hemos tenido, para poder lograr que aunar criterios que permitan que el bloque sea tal. Es decir, que tenga una identidad propia ese bloque económico. Y para eso hace falta mentalidad de plazo, digo, ¿no es cierto? La Argentina tendrá que asumir de una vez por todas una mentalidad de largo plazo, porque estaba viendo cuánto llevó eliminar la aftosa, por ejemplo. Fue porque fue producto de eso, ¿no es cierto? Del plazo, de la política de Estado. Veían un debate que se hizo en la rural sobre esto y se llegaba a esa coincidencia. Seguro, seguro. Con el Mercosur tendrá que pasar algo parecido. Son tiempos y son etapas, y discusiones y marcha y contramarcha en el Mercosur. La va a haber como la ha tenido la Comunidad Europea, que en esto nos supera por tiempo y por experiencia. Acá también las va a haber, pero eso no debe asustar. Y doctor, el otro tema son las provincias en la Argentina, ¿no? En el sentido, a mí me da la sensación que se ve como un país que tiene su administración nacional en tren de cambio, obligado por la realidad, con una ley de responsabilidad fiscal muy controlada que la obliga a cumplir metas. Sí, hay un país que trata de ir a una velocidad y provincias a otra velocidad distinta, ¿no sé? ¿Ese es el otro problema hoy? Y es creo, un problema muy serio para Argentina. Creo que de alguna forma tenemos que avanzar quizás con mucha mayor rapidez en el concepto de regiones en la Argentina, el concepto de bloques que nosotros señalábamos para América es válido dentro del país, porque la división política geográfica de Argentina tuvo su razón de ser en el momento en que comenzaron los albores de la organización nacional, pero fíjese de aquella época ahora cómo ha cambiado el mundo, cómo ha cambiado la tecnología, cómo han cambiado las relaciones de fuerza entre los distintos factores económicos, y esto indudablemente que lo vemos reflejado en las provincias, sumado a la necesidad de que las administraciones provinciales tomen conciencia que las prácticas del pasado en materia del manejo de los recursos públicos, de la hacienda pública, ya no tienen cabida en estos tiempos y son la principal ofensa que le están haciendo a sus propias poblaciones. Claro. El último tema entonces, doctor, ¿usted es optimista? Yo creo, lo dijo López Murphy, ella decía, yo debo ser optimista y soy optimista, pero uno leyéndolo y diciendo es el ministro de Defensa de la Nación, y el pedido que ha hecho el presidente a sus ministros de mostrar optimismo sonaría como que, bueno, soy optimista porque me están diciendo que debo ser optimista. Yo soy cautamente optimista porque creo que luego de todos estos cambios que se han producido en el país, existe una conciencia que va de abajo hacia arriba, en la cual está obligando a los gobernantes a encauzar el país hacia una situación en la cual realmente los beneficios que puedan tener precisamente todo esto que hablábamos de la tecnología, de las comunicaciones, etcétera, se puedan derramar sobre la totalidad de la población y no solamente concentrado en algunos sectores. Bueno, gracias por venir, doctor. Al contrario, un gusto. Bueno, muy